¿Qué tal? Verán, nuestro entorno es una de las zonas de Andalucía donde se conservan más restos arquitectónicos del pasado árabe. Bueno, además de los empinados y angostos trazados urbanos que evidencia esta herencia andalusí, se conservan numerosos vestigios de los últimos siglos de denominación árabe, ya que esta comarca fue una de las que más tiempo estuvo resistiendo el acoso de las tropas cristianas en la llamada Reconquista. Precisamente hoy nos encontramos en el yacimiento de Beth Miliana, ubicado en el casco urbano de Rincón de la Victoria. El enclave conserva vestigios de la antigua ciudad medieval del mismo nombre, que en época andalusí, sobre el siglo XII aproximadamente, adquirió gran notoriedad. El yacimiento está formado por tres áreas diferenciadas y separadas especialmente, que aparecieron tras distintas intervenciones arqueológicas en el centro de la localidad. Bueno, los restos más significativos están ubicados en una superficie de unos 2.000 metros cuadrados aproximadamente. Consisten en la base del almirar de las mezquitas de la ciudad hispano-musulmana, defendiendo por un rebellín o una fortificación, y un gran aljibe posiblemente relacionado con dicho templo. Hoy nuestro espacio estará dedicado a los orígenes de Rincón de la Victoria. Hoy les vamos a presentar el yacimiento arqueológico de Beth Miliana, porque vivimos en un microclima y este microclima genera vida y además historia. Bienvenidos, comenzamos. Juan Bautista Salado, bienvenido a un nuevo capítulo de Microclima. Gracias por estar con nosotros. Nada, un placer. La gente me va a aborrecer de tanto verme. Para nada, nada más lejos de la realidad, sobre todo porque nos tienes que contar cosas del entorno donde estamos, porque podríamos ubicarnos en lo que serían los orígenes de Rincón de la Victoria, de lo que es Beth Miliana. Bueno, pues sí, aquí estamos fijados en la puerta principal de lo que sería el castillo de la Alquería como ciudad. Ajá. Como dice Al-Idrisi cuando se la describe, dice Caria Camadina, es decir, una alquería tan grande como una ciudad, porque era en extensión como una ciudad, tenía todos los elementos que denominaba o que hacía la distinción entre ciudad y alquería. Sin embargo, seguramente le faltarían lo más importante, la representación del Estado, como para considerarla como tal, ¿no? Entonces, bueno, ya estáis viendo que estamos en la zona más alta de lo que sería todo el complejo urbano, el gran castillo, y que protegería a la extensa población
que esta alquería, que se funda posiblemente ya en el siglo VIII o en IX como alquería, y se abandona en la segunda mitad del siglo XV. Por tanto, aunque no hay una continuidad de población entre lo que es la actual Rincón de la Historia y lo que era la ciudad andalusí, sí podemos hablar que bueno, puede ser el origen de la urbe actual. Ubícanos, un gran castillo el que tenemos aquí a la hora de otear, sobre todo al mar, ¿no? Lo que estábamos siempre hablando, el tema de la defensa, ¿no? De lo sí, que sería bueno, la tierra. Esto es un emplazamiento muy estratégico, como podéis comprobar. Tenemos indicio de que hay un asentamiento calcolítico ya, incluso romano, porque en las excavaciones que se han realizado aparecen tanto cerámicas calcolíticas como de época romana. Pero el origen de la ciudad nos lo da el propio topónimo, ¿no? Vezmiliana es un topónimo preislámico que termina en ana, y en principio todos los topónimos que terminan de esta manera parece que están relacionados con grandes latifundios de época tardía. Por tanto, esto en origen sería un latifundio de época romana, pero que no tendría continuidad con lo que es después el desarrollo en época andalusí. En época andalusí sabemos, entre la época andalusí y ya la época tardía, todo este contorno de montes está lleno de asentamientos de altura. Es decir, esta gente que se encastillan cuando vienen los visigodos y que viven en asentamientos de alturas con unas estructuras muy endebles, unas estructuras muy livianas, con una economía de subsistencia, pues Vezmiliana posiblemente sería uno de esos asentamientos de altura. Cuando ya se pacifica todo el territorio, incluso hay la famosa fitna, nosotros entendemos que la gente que vivía en estos asentamientos de altura se refugian aquí, en Vezmiliana, porque Vezmiliana posiblemente sea un lugar aliada de Córdoba, bueno, entre otras cosas porque no aparece en las fuentes, y si no aparece en las fuentes porque Abderramán III no tuvo que conquistarla. Y sí vemos una transición muy interesante entre que esa población, que sería el grueso de ella, de origen preislámico, de origen cristiano, y una población propiamente árabe y propiamente islamizada, porque tenemos en la fuente gente tan importante como ulemas y como cadíes, que son procedentes aquí de Vezmiliana, porque la Nisba lo refiere, y que ya son del siglo IX y del siglo X. Por tanto, vemos cómo ya en el siglo IX está consolidado como alquería, propiamente dentro del entramado islámico, y en el siglo X, muy probablemente con la bajada del llano de otra población, es cuando se construyen las grandes infraestructuras de la ciudad, como es la mezquita, que después la veremos, como es el castillo, y el desarrollo urbanístico que en las distintas excavaciones que realizamos hemos visto. Hay una zona alta, que es la primera que se ocupa, y después hay una necrópolis en lo que es la arena de playa de primera época, del siglo VIII-IX, con una musalla, que es un muro que se orienta hacia la Meca para que la gente pueda rezar a la hora de enterrar a sus muertos, incluso las grandes ceremonias funerarias que existían, y ese sitio se consolida en el siglo X, siglo XI, con grandes viviendas, con un complejo alfarero que también está en los alrededores. Y a partir ya de época final del siglo XI y época almorávide, que es cuando la ciudad tiene la mayor extensión, documentamos lo que son los fundus, las grandes alhóndigas, es decir, la zona comercial donde se vendían productos de todos los alrededores y donde la gente se hospedaba. Y es muy interesante porque ya Al-Idrisi, en torno al 1148, describe Vezmiliana y dice que es una zona con fundus, con fanadik, con grandes pesquerías y con una actividad comercial muy importante. Y esos fundus lo hemos documentado arqueológicamente. No sabemos muy bien qué ocurre en época almohade, pero toda esa zona llana de la ciudad se abandona y se convierten en huertas. Y la población se reduce en la zona esta más alta y la zona donde está la mezquita. Y ya en la segunda mitad del siglo XV sabemos que la ciudad se abandona, posiblemente por las frecuentes razias del cristiano, aunque la ciudad sí tiene muralla, pero parece ser que la muralla está en muy mal estado de conservación, no hay dinero suficiente para mantenerla, y la gente se refugia en grandes ciudades, como puede ser Vélez, Málaga o la propia ciudad de Málaga. De hecho, cuando vemos el listado de esclavos que hacen los cristianos, hay 30 personas de Vezmiliana que estaban viviendo ya en Málaga. También tenemos otra noticia muy interesante, que es que el 12 y el 13 de mayo de 1487, el rey Fernando, el católico, se asienta en las playas de Vezmiliana,
para la conquista de Málaga, y los cronistas dicen que es una villa abandonada, es decir, ya lo refieren. Y en los propios libros de repartimientos, que son cuando se conquista este territorio, se otorga tierras y casas a los nuevos pobladores, los cristianos. Hay una somera descripción de las distintas casas que se reparten, que existen, y una buena parte de ellas están abandonadas. Se dice, ¿no?, que está en ruinas, y entonces se otorgan casas que están en mejor estado de conservación. Por tanto, hay una evolución de una alquería que viene ya desde el siglo IX, hasta el siglo XV, que por desgracia pues, se abandona por el mal estado de conservación y por una zona que era difícil de proteger. Esta alquería está absolutamente situada en un sitio privilegiado, se ve Efectivamente absolutamente todo, ¿no? La costa y además sobre todo por el tema defensivo, ¿no? Sí, de lo que pudiera venir sabemos del mar, ¿no? Que cuando se abandona la ciudad, ya en la repoblación, en 1511 ya tenemos constancia de que no existe aquí nadie, solo unas ventas que se llamaban las ventas de Vesmiliana. Sí sabemos que se conserva el destacamento militar aquí, y no dura mucho también, es decir, que ya a finales del siglo XVI incluso la fortificación está totalmente abandonada. Bueno, son las dinámicas poblacionales, ya sabemos que en época de conquista, o nada más recién conquistado todo el territorio costero, es un territorio muy hostil, con muchos ataques berberiscos, y la gente no quiere vivir aquí. Fíjate tú que la curiosidad, en el entorno había muchas alquerías, sobre todo de época nazarí, y de todas las alquerías existentes solo se mantiene una, que es Benagalbón. Granadillas, que es una muy potente que está cerca de aquí, y conserva todavía la torre de alquería, se abandona. Otras que aparecen en los topónimos como Macharamacil, etcétera, etcétera, también se abandonan. Vesmiliana, por supuesto, y la única que se mantiene es Benagalbón, que está en una zona estratégicamente más defendible, bastante más retirada del mar, y la poca gente, los pocos mudéjares que se mantienen, se concentran allí, en Benagalbón. Y a partir de ahí, pues las torres vigías, y llegamos hasta el siglo XVIII, que tenemos también, que ahora veremos casi al final la Casa del Fuerte programa, Vesmiliana. La Casa Fuerte de Vesmiliana. Es muy interesante porque la actividad económica preponderante de todo este territorio sabemos que son las pesquerías. Al-Idrisi lo menciona muy bien, que hay una actividad pesquera importante, pero todo lo que es la zona prelitoral es muy rica en huertas. De hecho, tenemos por constancia en la fuente que se cultivaba incluso el acíbar. La preponderante era, por lo típico, ¿no?, las moreras, muy importante en en este litoral. De hecho, actualmente hay una localidad que se llama la Cala del Moral, por la cantidad de moreras que existían para la seda. Tenemos constancia de higueras, muchísimas higueras que hasta el siglo XX han estado aquí cultivándose, y bueno, incluso en la Torre de Benagalbón quedan algunas huertas de higueras, y por supuesto la vid, ¿no?, ya en las zonas más al interior. También documentamos muy cerca de aquí, de la fortificación, justo a un cerro que hay enfrente, una corta minera de cobre, y además lo excavamos en 2005, y fíjate tú lo que es la ignorancia. Yo no sabía que era tan importante, una corta minera de época nazarí, de cobre, pues es la primera corta minera de cobre que se documenta en Al-Ándalus, ¿no?, y que daría también servicio a los artesanos que hubiese aquí. Y como comenté antes, se documentaron unos hornos alfareros que sobre todo producían vajilla de cocina, las grandes ollas, que tuvieron la suerte de excavarlo a principios de los años 80. El profesor Manuel Acén colapsó durante la cocción el horno, y teníamos la carga del horno completa en su interior. Una cosa alucinante, ¿no? Qué maravilla. ¿Dónde nos vas a llevar ahora? Pues bueno, veremos ahora la mezquita, que conserva parte del alminar y de una fortificación de finales del siglo XV, y después a la Casa Fuerte de Vesmiliana, y veremos por dónde se extendía la ciudad, que afortunadamente hay una pastilla bastante importante que se excavó en torno al año 2004 y eso, que se ha declarado BIC, y donde tenemos parte del entramado urbano
con las viviendas, incluso un muro que puede estar asociado a las ventas estas del siglo XV, del principio del XVI. Y bueno, y tendremos una panorámica bastante general de lo que era la alquería como ciudad de Vesmiliana. Bueno, Juanbu, cuéntanos, ubícanos, ¿dónde estamos ahora mismo? Bueno, ahora estamos prácticamente en el corazón de lo que era la gran alquería, ¿no? Ya como dijimos antes, la alquería como una ciudad, ¿no? Porque era un núcleo de población muy grande, pero no llegaba a ser ciudad, ¿no? Y así lo describen las fuentes. Y estamos en el núcleo porque estamos nada más y nada menos que justo al lado de la base del alminar de la gran mezquita, de la mezquita mayor de Vesmiliana. Sabemos por las fuentes que Vesmiliana tenía dos mezquitas, una principal, la Aljama, que es esta de aquí, que precisamente está en una de las zonas más elevadas de lo que es la ciudad, y tenía otra que estaba fuera de lo que era el recinto murado del asentamiento. La peculiaridad de esta mezquita, en primer lugar, bueno, que conservamos nada más y nada menos que eso, que el alminar, realizado con sillarejo de arenisca, además arenisca traída de Valleniza, de todo lo que es la cantera de allí de arenisca, de las que se construyó, por cierto, parte de la mezquita, no, de la catedral de Málaga. Y tenemos documentado un aljibe con dos naves, en el que no, por desgracia actualmente no se puede acceder, pero que suministraba no solo agua a la mezquita, sino también a gran parte de la ciudad, porque está a una cota bastante más alta de lo que sería el desarrollo urbanístico del núcleo de población. Y algo que es enormemente curioso, y es que por la documentación ya de época cristiana, cuando se conquista todo ese territorio en 1487, sabemos que hay un inventario de bienes de fortificaciones, de torres, etcétera, ¿no? De un estudio general de lo que es el estado de las fortificaciones del Reino de Granada, y el bachiller Serrano, que es el encargado de hacer ese inventario, pues va diciendo las actuaciones que se deben hacer en las distintas fortificaciones. Una dice que hay que destruirla, otra hay que consolidarla, restaurarla, etcétera, etcétera. Pues concretamente en lo que es la mezquita, que se consagra como iglesia bajo la vocación de Nuestra Señora de la Encarnación, dice que se haga un baluarte al alcalde, al primer alcalde de Vesmiliana, que es don Fernando Doncibay. Y también hemos documentado el baluarte, que es esta gran obra de aquí, precisamente con el baluarte semicircular, para darle protección a la población que se empiezan a establecer aquí con los repartimientos. Entonces tenemos, por un lado, el edificio antiguo, que posiblemente sea del siglo X-XI, que es la mezquita, con su aljibe, y la obra de remodelación, convirtiéndola en un fortín, ya de finales del siglo XV. Por tanto, es un trocito de lo que queda de Vesmiliana, con distintos elementos muy singulares y que afortunadamente tenemos documentada en las fuentes escritas. Quisiera preguntarte una cosa, además, para que sea de interés de todos los espectadores de Microclima. La importancia de Vesmiliana, precisamente, a la hora de la investigación arqueológica medieval. Este es uno de los puntas de lanza, ¿no? Claro, Vesmiliana es uno de los yacimientos más importantes desde un punto de vista de lo que fue después el desarrollo de la arqueología medieval. La arqueología medieval es algo muy tardía en España, ¿no? La verdad es que siempre había una arqueología muy potente desde un punto de vista de la prehistoria, de la clásica, pero la medieval es sobre todo gracias a las primeras investigaciones, sobre todo de los franceses, ¿no? De Berthet-Cressier, de Bassanat, de Guichard, sobre todo, ¿no?
Pero tuvimos la suerte de tener un profesor de la Universidad de Málaga, que es Manuel Acién. Manuel Acién, que ha sido maestro y amigo de todos los arqueólogos malagueños, fue el primero que empezó a excavar en Besmiliana, ¿no? Con metodología científica. Anteriormente ya se excavó, pero bueno, fueron unas excavaciones un poco sui generis, ¿no? Pero Manuel Acién, gracias a las excavaciones que desarrolló aquí, de hecho, este trocito lo excavó él en los años 79, principios de los 80, se empezó a sistematizar la cerámica medieval en Málaga. Es decir, la primera sistematización de la cerámica medieval en Málaga la hizo Manuel Acién gracias a las excavaciones de Besmiliana, y sobre todo en todas las tipologías también, como hemos dicho, de cerámica, de hornos, y lo que es el desarrollo de una ciudad de medio tamaño como esta, dentro del contexto general del Andaluz. Por tanto, sirva este programa también como homenaje a Manuel Acién, que fue el pionero, y reivindicar no solo la importancia patrimonial que tuvo Besmiliana, que por desgracia se ha destruido en un 90%, sino también la repercusión que tuvo en estudios posteriores en lo que es la disciplina de la arqueología medieval. Sin duda. Ya estamos entrando prácticamente en la recta final del programa. ¿Dónde nos vas a llevar? Vamos a la fortificación de Besmiliana, que no tiene nada que ver, solamente la nominal, ¿no? Efectivamente, vamos a ver cómo Besmiliana pasa a ser de una gran ciudad a un fantasma, pero así, en el que solo queda el topónimo, ¿no? Durante mucho tiempo, hasta que esto se convierte en Rincón de la Victoria, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, vemos la transición y la vinculación que tiene la antigua ciudad, y siempre insisto, no es ciudad, es alquería, pero bueno, para que lo entienda todo el mundo, ciudad besmiliana con lo que es actualmente Rincón de la Victoria. Bueno, Juanbu, última parada de hoy en Microclima. Hemos querido terminar el programa en una edificación. Nos hemos trasladado varios siglos después de la denominación de origen de Besmiliana a la casa fuerte de Besmiliana, que solamente queda el nominativo. El nombre. El nombre, ¿no? Bueno, no es una mala parada, para ser la última. Ni mucho menos, es una maravilla, siglo XVIII. Esta fortificación, pues del siglo XVIII, de época de Carlos III, ya sabemos que Carlos III es un rey que reestructura toda la defensa costera de España, del reino, y esta forma parte de una de las grandes casas fuertes que se construye jalonando la costa para salvaguardar la población de los ataques, sobre todo de los británicos, que son los grandes enemigos en esa época, y los holandeses, ¿no? Está entre dos torres almenaras, que sí son del siglo XVI, la Torre del Cantá y la Torre de Benagalbón. Y lo interesante de esta casa fuerte es que, como hemos comentado antes, ¿no? Conserva el topónimo de Besmiliana. ¿Por qué? Porque en el siglo XVIII aún no existía Rincón de la Victoria. Rincón de la Victoria es un núcleo de población que se conforma a finales del XIX, principio del XX, gracias al establecimiento de la Orden de los Mínimos, que a partir de 1835, con la desamortización de Mendizábal, se vienen a Rincón de la Victoria porque tenía propiedades ya concedidas por los reyes católicos a finales del siglo XV, y hacen un pequeño conventito en un rincón del Cantal con la vocación de la Virgen de la Victoria. Y ahí es cuando se configura Rincón de la Victoria y va creciendo ya con las casas de pescadores. Pero esto es muy interesante, y es porque Besmiliana, cuando es conquistada, se hace un repartimiento inicial en 1493, pero como ocurre en muchísimas poblaciones costeras, los pobladores no quieren vivir en la costa. ¿Por qué? Porque es muy peligrosa. Tenemos constancia de constantes ataques de los piratas berberiscos, que eran muchos antiguos andalusíes que intentaban volver a su tierra, ¿no? Y recuperar hasta cierto punto sus propiedades,
con el supuesto apoyo de los turcos, y la gente aquí, en una ciudad que está abandonada desde la segunda mitad del siglo XV, es decir, en época nazarí, ya está abandonada la ciudad, y la gente pues no quiere vivir aquí. Por tanto, esa primera repoblación fracasa, se vuelve a intentar a principios del siglo XVI una nueva repoblación, vuelve a fracasar, y ya sabemos que en 1511 no existe aquí absolutamente nadie, no vive nadie, solo hay un pequeño contingente en lo que es el castillo de arriba, el castillo de Vespiliana de verdad, y se sitúan una serie de ventas jalonando lo que es el camino de Málaga a Vélez Málaga, el camino viejo de Belén, ¿no? Y eso es lo que queda de Vespiliana, las ventas y el topónimo. Evidentemente, cuando se construye esta casa, en el siglo XVIII, la única referencia que hay es el topónimo antiguo, Vespiliana, y se toma para darle nombre a la casa. Actualmente, bueno, estuvo abandonada bastante tiempo, porque esto fue cuartel de la Guardia Civil, de Carabineros, y ya en 1992 el Ministerio de Cultura la restauró, y actualmente es una sala de arte, una sala de exposiciones temporales, con bastante prestigio, y bueno, y hemos convertido un edificio de guerra en un edificio de paz y cultural, que no es poco, ¿no? Efectivamente. También tenemos que decir que toda esta parte de aquí, cuando existía la ciudad andalusí de Vespiliana, eran huertas. Y justo detrás, en unas promociones que hay contemporáneas, apareció una gran alberca del siglo X, con sus dependencias de almacenes, y un pozo de noria donde incluso se veía el recorrido que el mulo, el burro, utilizaba para darle movimiento, ¿no? Y justo también detrás, pero un poquito más cercana a la ciudad, localizamos la segunda necrópolis de la ciudad. Tenemos constancia de una primera necrópolis donde está actualmente el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, que estaban enterrados sobre la arena de playa. Es lo típico de las primeras necrópolis, cementerios de época andalusí, que se enterraban en la arena de playa, y vemos cómo esa zona se va construyendo ya a partir del siglo X, y esa necrópolis se desplaza hacia esta zona de aquí, ¿no? Y bueno, y pervive hasta el siglo XV. Por tanto, es una zona muy interesante también fuera, extramuro de lo que es el núcleo de población, pero que nos da mucha información de su producción económica, eminentemente agrícola, y de todo lo que es las zonas de los muertos, la ciudad de los muertos. La necrópolis, qué fantástico. Juan Bautista Salado, como siempre, ha sido un placer tenerte en un nuevo capítulo de Microclima, que nos hayas enseñado las raíces del Rincón de la Victoria, que no es otro que Vespiliana. Y bueno, esperemos si te contamos contigo en próximos capítulos, ¿te parece? Inshallah. Inshallah. Que por cierto, en un día que nos ha acompañado, fantástico. A mí me encanta rodar y me encanta grabar en días tan fantásticos como este. Me encanta, y ojalá se mantuviera un día como este, pero con más lluvia, 4 meses. Que no hace falta. ¿Qué falta hace? Juan Bautista, muchísimas gracias. Un amigo. placer. Gracias, un placer. Gracias.